Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Segundo Herminio Ramos Grandes, ex voleibolista paralímpico de 32 años. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Excelente, Segundo. Quería comenzar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo te iniciaste en el voleibol paralímpico y qué te motivó a practicar este deporte? Bueno, yo comencé a practicar el voleibol sentado a raíz de un accidente que tuve. Bueno, como joven deportista, ya sea en el fútbol o en otros deportes, tras el accidente traté de buscar algún deporte para no echarme, como digamos, un poco a la depresión, traté de ocupar la mente en algo. Y dio la casualidad que en la municipalidad de mi distrito estaban impulsando el voleibol sentado. Fui a ver, practiqué un par de días y me comenzó a gustarme ese deporte. Wow, qué excelente, qué magnífico todo lo que me comentas. ¿Y qué significó para ti representar al país en competencias tanto nacionales como internacionales? Uy, fue una emoción muy, muy grande. Como todo peruano, sentirse orgulloso de llevar la camiseta. Una experiencia bien gratificante en ese tiempo y muy, muy bella. Me imagino que sí, debe haber sido un sentimiento único. ¿Y cómo describirías entonces la exigencia tanto física y mental que implica justamente el voleibol paralímpico? Sí, es una cosa muy, muy distinta a lo que muchas personas podrían ver que es fácil, ya que es un deporte que se practica sentado, pero es muy exigente en el tema de fuerza abdominal, brazos, por los desplazamientos que uno realiza, y no es, digamos, un deporte que se lo pueda tomar a la ligera. Wow, increíble todo lo que me comentas. ¿Podrías justamente contarnos alguna experiencia o quizá un momento clave que marcó tu carrera deportiva? Uy, justo cuando jugamos contra Brasil, me acuerdo que Brasil es ahorita en lo que es el vóley sentado, es potencia, ya que tiene siete olimpiadas ganadas, si no me equivoco, contra el jugador Guiva, que es el referente de la selección brasileña, donde pude bloquearle un remate y fue espectacular para mí. Qué bravazo. ¿Y en qué momento crees tú, segundo, que empezaste a notar justamente que el estrés también formaba parte del rendimiento deportivo? En el momento en que cometí una equivocación al saque y los nervios me comenzaban a traicionar, a no recepcionar bien el balón, y fue un poquito más traumante, digamos, y nervioso ese momento. Claro, me imagino que sí. ¿Crees también que quizá la hinchada pudo haber influido en algo? Sí, mucho, ya que, bueno, fueron familiares, amigos, gente que nos fue a apoyar por el simple hecho de representar al país, de que gritaban tu nombre, te apoyaban, fue una motivación extra, ¿no? Como digamos cuando tú vas al estadio a alentar a tu equipo, se siente la vibra. Entonces, ¿qué papel crees tú, segundo, que jugó tu entorno? Justamente el entrenador, la familia, los compañeros, justamente en este manejo del estrés. Absolutamente creo que todo en conjunto, el aliento, el apoyo de los compañeros en no recriminarte el error, fue algo como para que te salir de ese aprieto, digamos. Algo que te puede impulsar justamente, una motivación Exacto. adicional. Perfecto, perfecto, segundo. Y en términos simples, ¿cómo describirías lo que sientes cuando estás bajo mucha presión antes de un partido importante? Y es una ansiedad terrible, a la par también emocionante, te crea expectativas al juego, si podrás realizar todo lo que practicaste, si llegarás a ser el punto clave de tu equipo, es algo muy, ¿cómo se puede decir? Que te puede generar temor y a la vez también una expectativa grande, ¿no? De todas maneras, comprendo exactamente lo que me comentas. ¿Conocías justamente el papel del cortisol como la llamada hormona del estrés? Un poco, nos había hablado un poco el entrenador, pero no habíamos ampliado mucho el tema, pero sí nos explicó que más que todo confiar en el entrenamiento y eso también podría ser detonante para motivarnos más. Claro, de todas maneras, si alguna vez sentiste síntomas físicos o emocionales relacionados con el exceso de estrés, como tensión muscular, insomnio o irritabilidad. Es más que todo, ¿cómo se puede decir? La ansiedad de los nervios, un poco el temblor del cuerpo, de la emoción o del momento que podríamos pasar en ese instante. ¿Y alguna vez sentiste o podrías decirnos que el estrés te ayudaba a rendir mejor o más bien te afectaba negativamente? Al comienzo sí me afectaba un poco negativamente, cometía muchos errores, pero ya conforme íbamos practicando, nos iban dando más charlas, se pudo ir mejorando todo ese tema. Perfecto. ¿Y qué situaciones dentro del deporte crees que elevaban más tus niveles de cortisol? Por ejemplo, lesiones, derrotas, críticas, la presión del entrenador.
fallas en su rendimiento. Eso es lo que creo que me le daba más el cortisol. Perfecto, perfecto. ¿Alguna vez te hiciste un examen médico o psicológico que mencionara tus niveles de cortisol o tu respuesta al estrés? No, nunca, pero sí nos dan motivaciones, charlas motivacionales en el entrenamiento. Excelente. ¿Qué tanto crees que el cuerpo justamente y la mente de un deportista están conectados cuando se trata de manejar el estrés? Mucho, mucho, mucho. Está muy conectado la mente con el cuerpo del deportista, ya que al motivarte tú mismo, repitiéndote lo que tú has hecho, lo que tú siempre has practicado, te ayuda a calmar bastante el cuerpo y quizás así tener mejores reacciones al responder en los partidos. Ok. Y segundo, en tu opinión personal, ¿los deportistas paralímpicos enfrentan un nivel de estrés distinto a los deportistas convencionales? Sí, muy distinto, ya que también hay algunos que no manejan, como digamos, el aceptar que son personas con discapacidad y el miedo a que las personas lo miren distintos, y eso genera también un poco de nervios, miedo. ¿Qué tal, segundo? Mi nombre es Darwin y voy a continuar con las preguntas, con otro bloque. ¿Qué técnicas o rutinas usabas para relajarte antes de los partidos importantes? Las rutinas que nos habían enseñado el entrenador fue las respiraciones calmadas, pausadas, mentalizarse siempre en recordar los entrenamientos y más que todo en esas dos cosas siempre nos enfocábamos para un poco de llevar el estrés. Me dices que utilizabas respiración. ¿También llegabas a la meditación o de repente música también? ¿O alguna otra Mm, estrategia? música, poníamos a hacer chacota con los compañeros, poner música que nos activara y sí, más que todo la música. ¿Tu entrenador te enseñaba estrategias psicológicas para controlar la ansiedad o el estrés? Nos enseñó un par de que era simplemente repetirnos el yo puedo hacerlo y repetirse siempre esa palabra. Todo es tranquilo, no hay nada, es todo lo que hemos entrenado y diviértanse. Bueno, ¿qué tan importante considerabas el descanso y el sueño para mantener en equilibrio? Muy, muy importante, ya que el cuerpo necesita descansar de todo el estrés acumulado del día, del entrenamiento y la presión del partido. Interesante, interesante. ¿Cómo fluían las palabras o el tono del entrenador en tu estado emocional antes de competir? Mucho, digamos, porque siempre nos hablaba de manera fuerte, pero motivadora, como, ¿cómo se podría decir? Motivadora más que todo del entrenador, Casi nada malo. ajá, sin nada malo. Ujú. Uno ya lo activaba y no se podría decirlo. Sí. Y respecto al sueño, ¿tú crees que dormir eh, más te ayudaba a sentirte mejor o Dormir físicamente lo mejor? necesario, que era simplemente nuestras 8 horas y seguir con la rutina del entrenamiento. Ok, muy bien. ¿Y cómo crees que influían las palabras o el tono, bueno, del entrenador antes de competir? Ya está. ¿Alguna vez, de repente, un mal comentario o exceso de presión afectó tu desempeño en la cancha? Sí, algunas recriminaciones de los compañeros, cuando decías, ¿por qué hiciste eso? No debiste hacer eso, pero sí era manejable. ¿Y qué cosas crees que te ayudan a recuperar la calma después de un error o de este error causar hasta una derrota? Pucha, simplemente voltear la página ya, por lo que pasaba en la cancha se queda en la cancha y simplemente ya enfocarnos en el siguiente punto que teníamos que hacer. Y con el tiempo que fue pasando, ¿cómo aprendiste a manejar tus emociones bajo presión? Puede ser antes, sabiendo con quién te vas a enfrentar, o también tal vez en el momento. Más que todo en el momento, creo. Ya bueno, yo soy una persona que es bien aguerrida y simplemente no me gustaba perder. Y si perdía, tenía que hacer todo lo necesario para ganar. Ok, eso está bien. En parte en todo equipo debe haber, creo que todas las personas deberían pensar de esa manera para en conjunto salir de las adversidades, pues, ¿no? Si tuvieras que explicarle a un joven deportista qué es el cortisol o esta hormona del estrés, ¿cómo se lo explicarías con lo que sabes?
Le diría que es una especie de enzima, de hormona que hace que el cuerpo se ponga nervioso, que te puede incluso hasta poner el cuerpo en mal estado, y más que todo en eso, ¿no? ¿Crees que los entrenadores también y clubes deberían prestar más atención a la salud mental de los deportistas? Sí, deberían presentar mucho más, porque con los compañeros que he tenido, como han sido también de diferentes clubes, había algunos que hasta no quisieron participar por el temor a equivocarse, o cuando ya se equivocaron bajaban las manos en el partido y tenían que ser cambiados ese mismo momento. ¿Crees que la salud mental es tan importante como la física ahora en estos tiempos donde hemos visto muchos casos donde también pueden afectar de forma rotunda en el físico de las personas? Sí, es muy importante. Yo opino que la salud mental debe ir de la mano con la salud física y que los clubes deberían enfocarse también en ese tema. ¿De repente has visto compañeros que se hayan visto afectados por el exceso de presión o ansiedad? Sí, se ha visto muchos. En el caso de un compañero que no quiso jugar en el partido porque se tenía nervioso de jugar contra Estados Unidos, que era mucho en el tema de física, era muy, muy diferente a nosotros y tuvo miedo, digamos. Ok, y finalmente, en retrospectiva, ¿hubieras hecho algo distinto para cuidar mejor tu salud mental durante tu carrera? Sí, me hubiese enfocado más en el entrenamiento, hubiese dedicado mucho más tiempo, digamos, al deporte que más que a otra cosa. Ok, segundo, gracias por tus palabras. De nada, ¿Qué tal, segundo? Soy Benjamín y voy a continuar con las preguntas. nos gusta también. Bien. Debido a que estamos tocando un tema interesante que actualmente se está viendo muy reflejado, que es los altos niveles de estrés en un deportista y cómo los afecta físicamente y mentalmente, te quería preguntar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes deportistas que sienten mucha presión antes de competir? Más que un mensaje, yo diría que simplemente no tengan miedo al equivocarse, que no tengan miedo al error, que nadie se ha muerto por cometer ese tipo de errores en el deporte, que después de una caída siempre se pueden levantar, que el fruto de los entrenamientos es lo que los va a ayudar siempre a salir adelante de los errores, que también de los errores se puede aprender mucho y que nunca deben tener miedo, digamos, a eso. Más que todo es el mensaje, nunca deben tener miedo al equivocarse y hacer las cosas. Acá has tocado algo importante, es el no tener miedo a equivocarse. Hay personas, bueno, no solo deportistas, sino personas en general que por un error, como tú dices, piensa que se le acabó el mundo y no es cierto. Me parece un buen mensaje que estás dando. ¿Y qué consejo darías a quienes atraviesan momentos difíciles como lesiones o desmotivación? Un consejo le diría que simplemente descansaran, se recuperaran, se centraran simplemente en lo que le dicen los doctores, el psicólogo, que se motiven siempre recordando lo bello del deporte, lo que sienten al practicarlo, a que como digo, el error simplemente se aprende más de los errores que de no hacer nada, que siempre se tienen como el que triunfa es el que más se equivoca a veces. Como hay varias historias de deportistas que han comenzado desde nada, equivocándose y han llegado a ser hasta los mejores del mundo. Por eso que se centren en esa equivocación y sigan motivándose siempre a seguir adelante, a conseguir el objetivo o la meta que se hayan planteado. ¿Y tú has tenido, no sé, momentos durante un partido, un entrenamiento que sientes que no estás en el lugar, que tu cabeza está en otro lado y cómo vuelves, cómo te motivas tú? Sí, eso justo me pasó eso también cuando jugamos contra Canadá. Me vi en el momento de que la diferencia física que era la mía contra los canadienses, que en el tamaño, hasta fuerza física, preparación física, nos enteramos que ellos ya llevaban mucho más tiempo que nosotros entrenando, tenían un mayor apoyo de su federación, más tiempo entrenando que nosotros, como que ya uno le ponía las limitaciones un poco en la cabeza de que no, ellos son mejor que nosotros, tienen más campeonatos ganados. Nosotros recién somos un grupo armado de 3, 6 meses,
qué vamos a ir a hacer ahí, pero bueno, la sangre guerrera, digamos, de peruanos, de que no les importa el qué dirán, simplemente fuimos a dar pelea, hermano, a demostrar que con lo poco que tengamos a la mano, con lo poco que nos hayan apoyado, podamos dar pelea y demostrar que defendemos nuestros colores. ¿Y qué sientes tú al defender esos colores? ¿Cómo te sientes físicamente, mentalmente? O sea, ¿te sientes orgulloso, te sientes activo? Sí, es una sensación muy increíble. El cariño que también recibes de la gente. En uno de los partidos, un colegio llevó a sus alumnos, los alumnos se quisieron tomar foto con nosotros. Fue algo muy, muy emocionante y gratificante, ese sentimiento, el querer darle una alegría a vernos ganar ese momento. Fue muy, muy, muy bello, ¿no? Y escuchar que gritaba tu nombre cuando entrabas a la cancha, cantabas el himno nacional, era pero espectacular el sentimiento, que te llena de orgullo, alegría, y como si pudieras ir contra todo el mundo, era espectacular. ¿Y hubo momentos en los que sentiste que perdiste la motivación? Sí, cuando jugamos contra Brasil, ¿no? Ya nos estaban ganando por 2 sets, una diferencia de puntos grande, pero teníamos que jugar hasta el final, ¿no? Lucharla, aunque sea, como decimos en los barrios, ¿no? El punto del honor, aunque sea, que sepan que se vayan con un quiño, aunque sea, teníamos que arrancarle aunque sea un punto. Como se dice, vender la derrota cara, que no Claro, le salga ¿no? barato. Exacto. ¿Y para ti qué significó cantar el himno nacional en un juego para Panamericano? Uy, desde que fui convocado, digamos, fue la emoción más grande. Yo terminé en un campeonato nacional y se me acercó uno de los entrenadores del IPD, que es eso, de la federación, y me dijo: segundo, está seleccionado para la preselección del vóley sentado, que va a participar en los Paralímpicos de Lima 2019. Fue algo muy motivador porque llevaba, ¿cuánto? 6 meses practicando el deporte, me iba a la Videna, entrenaba hasta que nos dieron la lista. Y cuando nos citaron al hotel del Marriott y lanzaron los nombres por el mismo representante de la federación, fue totalmente increíble. El ver tu nombre, segundo Ramos, representando a Perú por el deporte tal, fue algo muy, muy, muy emocionante. Una emoción que no se compra. Que no se compra, exactamente. ¿Y cómo te preparaste mentalmente cuando recibiste esa noticia de que ibas a ser convocado? Pues, más que todo prepararme, no, fue así de imprevisto. Yo, como le digo, fue a un torneo nacional por hobby, en lo cual el hobby me llevó a ya representar al país y fue de sorpresa, digamos, de sorpresa, y simplemente ya darle de lleno a los entrenamientos para no poder quedar mal. Eso es importante, los entrenamientos, porque hay personas que ya los convocan y dicen ya esto ya llegué, y como que se dejan de entrenar de la misma manera. En cambio, otros que se entrenan el doble. ¿Cómo fuiste tú en ese caso? Sí, como yo sí he visto el caso, porque había gente que ya llevaba mucho más tiempo que yo practicando el deporte y se sentían seguros. Se que sentía yo iba, fito, ya. no faltaba de un día, los entrenamientos eran muy lejos de mi casa, llegaba como podía, tenía que pedir permiso al trabajo, nunca llegué a faltar, en los ejercicios daba el doble de lo que me pedían y siempre entregar hasta la última gota de sudor. Mencionaste que llegabas como podías a los entrenamientos, o sea, como que no recibían cierto apoyo necesario de parte de las cabezas de esa federación. No recibíamos ningún tipo de apoyo, simplemente íbamos con nuestras propias, ¿cómo se puede decir? Nuestros propios recursos. Yo trabajaba todavía en otro de asistente y salía del trabajo con las que podía mientras acercaba hasta el IPD. Eso también quizás un poco estresante, frustrante de llegar con las justas, a veces quizás no tener los recursos económicos para poder asistir a los entrenamientos, te hacía llegar ya de mal humor y no podías rendir al 100%, ¿no? Sí, era un poco también ese el tema, por lo que ni siquiera agua nos daban, teníamos que comprar nosotros las mismas cosas, motivarnos entre nosotros mismos diciendo: bueno, no es por el país y es por nosotros, no es por ellos. Y ahí es donde más importa el corazón. Exacto, más que todo el amor a la camiseta que otra cosa. ¿Y para ti qué significó ese amor a la camiseta? ¿Qué tuviste que sacrificar para poder seguir continuando en el deporte? Sacrifiqué mucho un trabajo que era la dependencia de mi vida, mi sustento. Tuve que dejar el trabajo para dedicarme al deporte.
Y finalmente, segundo, ¿qué significa para ti hoy el equilibrio entre cuerpo y mente y corazón, dentro y fuera del deporte? Mucho, ya que te lleva a ti a ser disciplinado en ciertas cosas, te lleva siempre a ver la mejor parte positiva de la vida. Como yo también soy una persona con discapacidad, tengo muchas dificultades en lo que es transporte, como moverme de un lado a otro, a veces la diferencia de las personas, pero ya con una mentalidad fuerte y bueno, haber entrenado, ya como que me autosustento solo y no le veo ya mucho problema. Es, por ejemplo, quizás no te sientes bien físicamente para un entrenamiento, pero te acuerdas, no he peleado tanto para renunciar aquí. En esos momentos, ¿cómo te sientes tú? O sea, cuando vuelves con el ánimo al cien por Sí, ciento. me siento recargado, muy motivado emotivamente y espectacular. Muchas gracias, segundo, por compartir con nosotros esta entrevista y por contarnos tu historia. Muchas gracias.